Buenos días, compañeros miembros de la comunidad académica del Colegio Universitario de Calley. Procedo a leer el preámbulo aprobado por la Honorable Junta Académica del Colegio Universitario de Calley en su certificación número 32 del año 1986-87 a la prerrogativa que le concede el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico para otorgar reconocimientos académicos. El Colegio Universitario de Calley debiera inaugurar anualmente su curso con un acto académico en el que se reunieran en un lugar propicio el estudiantado y la facultad, cuerpos que de forma eminente componen nuestra comunidad de estudiantes. Este acto serviría para reconfirmar nuestra pertenencia a la mejor tradición universitaria de la que formamos parte continua, siendo de fiel a los ideales que la definen en su ley, tales como la transmisión e incremento del saber, el cultivo del amor al conocimiento como vía de libertad a través de la búsqueda y discusión de la verdad, y el conservar, enriquecer y difundir los valores culturales del pueblo puertorriqueño. Para lograr lo anterior, la Junta Académica del Colegio Universitario de Calley extenderá anualmente una invitación formal a una figura prominente del país o del exterior, sin excluir a profesores de la institución, que hayan hecho aportaciones significativas al ambiente cultural puertorriqueño o internacional en algunas de las disciplinas comprendidas en las artes, las ciencias naturales y sociales, la educación, la historia, la literatura y el pensamiento. Esta tendrá a su cargo
la responsabilidad de ofrecer una conferencia, lección magistral, al pleno de la comunidad estudiosa y a las figuras académicas y públicas que se considerare pertinente invitar. La Junta Académica podrá honrar a cualquier profesor distinguido, ofreciéndole la oportunidad de dictar una conferencia sobre un tema que el profesor determine, y en tal ocasión se le investirá de esta alta dignidad institucional honorífica. Profesora Rom, señores decanos, compañeros del claustro, estudiantes del Colegio Universitario de Calley, amigos de la Universidad de Puerto Rico. Se honra nuestro recinto en el día de hoy con la presencia del doctor José Juan Arrom, catedrático emérito de la Universidad de Yale y figura eminente en el ámbito de la crítica, las letras y la cultura hispanoamericana. Su fructífera labor a través de 5 décadas tiene el mérito adicional de haber germinado en las investigaciones de promociones más jóvenes que les reconocen como maestro. Así hoy, esta mañana, hemos tenido ya la grata emoción del encuentro entre el profesor Arrom y antiguos colegas suyos del recinto de Mayagüez, antiguos alumnos suyos de toda la universidad y quienes conocían sus obras y hoy tienen el gusto de conocer su persona. Por los caminos que alumbró Andrés Bello y José Martí, ha seguido el itinerario de las pesquisas y de la obra expositiva de Arrom en busca minuciosa y amorosa de lo auténticamente americano, de cómo América va naciendo de sí misma y en el proceso inventa su propia imagen. Sea por la ruta de la disquisición lexicológica, la explicación de textos o las indagaciones sobre temas culturales, todo su quehacer converge hacia el propósito de afianzar raíces y destacar valores, fortaleciendo así lo mejor de nuestra manera de ser, de expresarnos y de concebir el mundo que nos rodea, hacia la certidumbre de América, como ha titulado uno de sus libros. El conjunto de sus numerosos escritos postula la continuidad de las letras y del quehacer cultural americano a través de 5 siglos y de la vasta geografía americana. Sus pesquisas lo han remontado a los textos fundacionales de Colón y a las relaciones de los cronistas de Indias, donde encuentra el inicio de una manera de ver la realidad americana y el modo americano de usar nuestra lengua, así como motivos y posturas que se actualizan luego en autores como Rómulo Gallegos, Alejo Carpentier y José Lezama Lima. Su primera pasión literaria, el teatro, ha sido también objeto de amoroso estudio. Suyos son la primera historia de la literatura dramática cubana y la primera edición crítica del Príncipe Jardinero. Otro libro significativo es El teatro de Hispanoamérica en la época colonial. Por otra parte, a Arrom le debemos el haber descubierto, reconstruido y puesto en circulación textos perdidos o extraviados, tales como la primera historia del descubrimiento de América, escrita en español, y el primer libro en lengua europea, escrito en tierra americana. Es el Caribe el foco de algunos de sus más sentidos y significativos trabajos. Uno de sus libros más conocidos es Mitología y Artes Prehispánicas de las Antillas, donde se propone tanto reconstruir el mundo mítico de nuestros antecesores en estas islas, como trazar la etimología de palabras cargadas de intenso contenido para nuestra cultura. Una de ellas, Borinquen. En verdad, don Pepe es un enamorado de nuestra América y como buen enamorado, ávido explorador de sus encantos y de sus misterios. Es además un sabio cuya considerable erudición no pesa, quizás por la generosidad con que la distribuye. Por eso hoy en Calley nos sentimos honrados con su presencia y yo gozosamente dejo paso a su sabiduría.
Margarita, compatriotas, a veces los hombres muy serios tienen que esconder sus sentimientos tras el humorismo. Y yo hoy quiero ser un poco humorista para no mostrar el hondo placer que tengo de estar entre ustedes, de haberles oído cantar su himno como orgullo de nuestro pueblo y diciendo que van a luchar por la dignidad de nuestro pueblo. Cuando se me hizo el honor de invitarme a que diera una conferencia, o mejor una lección magistral, yo me di un susto. Y aquí empiezo a bromear. Porque yo he dado muchas clases, pero nunca una magistral. Así es que, pensando en que tenía que lucirme, escribí un trabajo que tengo aquí y que no voy a leer, que se titula El Caribe en vísperas del 5º centenario, porque es un trabajo bastante erudito y por consiguiente bastante pedante. Y un gran profesor llamado Miguel de Cervantes ya declaró que el escollo de la erudición es la pedantería. Así es que yo me salto la pedantería y quiero conversar con ustedes en criollo, en puertorriqueño, en monte y mar, en monte y cielo, y llamé a esta charla que iba a ser un conversao nuestro, un conversao jíbaro, porque yo también soy jíbaro de Cuba. Allá nos llaman guajiros. Yo soy un guajiro cubano, un jíbaro puertorriqueño. Y lo que voy a hablar viene a ser una especie de guerrita monga, que ustedes conocen muy bien, en defensa de nuestra habla antillana. Porque en algunos de mis viajes, que ya son bastante frecuentes, tan frecuentes que en una de estas me voy a quedar aquí permanentemente. Tendré que pedir permiso, desde luego. Concedido. ¿No? He oído decir que alguien dijo por ahí que hablamos un idioma prestado. Pero qué barbaridad. Que me lo diga a mí. Nosotros hablamos no solamente un idioma auténticamente nuestro, sino un idioma que ha tenido gran importancia en el desarrollo del español americano. Y para ello yo quiero empezar con una fecha exacta. Mis amigos saben que a mí me gustan las fechas exactas, porque es lo único exacto que puedo tener. Lo demás todo sale en broma. Y voy a comenzar con un año definido, 1492. Y un día definido, 12 de octubre de 1492. Y una hora exacta, 2 de la madrugada del 12 de octubre de 1492, porque en aquel momento el aire dormido de las Antillas se vieron rasgados por una voz nuestra, una voz española que clamaba: tierra, tierra. Colón, que no fue quien la pronunció, sino fue un andaluz, y ya se comía las heces como nosotros, porque son muy alimenticias, desde luego. Tan pronto Colón desembarca en esa tierra que es nuestra tierra, se hinca en ella
para dar gracias a la providencia por haber llegado al momento de su salvación, y lo que dice, lo dice en español. Cierto es que lo decía con un acentico un poco portugués, pero en fin, hay que perdonarle al almirante algunas cosas, ¿no? Colón no habló nunca italiano, habló un dialecto genovés. Pasó su juventud en Portugal, se casó con una muchacha portuguesa y no hay mejor diccionario que la esposa de uno, y por consiguiente aprendió a hablar el portugués muy bien, y cuando llegó a España sus enemigos decían que hablaba con acento galaico portugués. Que es muy dulce, desde luego. Pero en fin, fue en español que dio gracias a Dios. Y tan pronto desembarca, comienza un proceso importantísimo, que es la americanización de ese idioma, que es nuestro idioma. Hace unos meses estuve en La Habana en una mesa redonda en que se decían cosas en cuanto al quinto centenario, y yo tuve que declarar que el quinto centenario para mí era el momento en que llegó la lengua que hablo y la cultura en que vivo. Casi nada. Pues bien, Colón inmediatamente comienza a enriquecer, ampliar el idioma de Castilla para que fuera elemento dúctil para expresar las nuevas realidades de América, las nuevas maravillas para las cuales no existían palabras en Europa. Y comienza en su diario a intercalar voces nuestras. Al principio no, al principio se siente un poco cohibido y trata de explicar en circunloquios, palabras alrededor de la realidad, las realidades americanas. Imagínense que ella ve a una indita con un faldellín que nosotros llamamos muy bien enaguas y dice: traían delante su cuerpo una cosita que apenas le guardaba su natura. Hombre, más bonito hubiera decir en agua, ¿no? Pero en fin, lo dice así. Luego usa otro sistema, otro mecanismo, que consiste en imponer palabras europeas sobre realidades americanas. A la canoa le da un nombre árabe, al bohío le da otro nombre árabe. Dice que los bohíos son, ahora no me acuerdo, en fin. Pero tampoco esas palabras dicen la verdad. Llamarle al maíz panizo, por ejemplo, y almadía a la canoa. La canoa no es una almadía. Esas palabras se parecen a la realidad, pero deforman su realidad. Y por fin Colón confiesa que el mejor sistema, el más permanente, el más útil de llamar a las cosas de América es llamarla con el nombre americano. Y ya dice cacique, bohío, canoa, Caribe. De vez en cuando se equivoca también. Y confundiendo realidades y fonemas, inventa una palabra: caníbal. La palabra caníbal no existe en ningún idioma americano. Fue una invención del pobre Colón, del queridísimo pobre almirante Colón, para nombrar a los imaginarios súbditos del imaginario Gran Khan. Lo único que en otras partes del mundo olvidaron que en todo el mundo hemos sido antropófagos, no ahora, sino desde hace muchos años. Y para no decir esa mala palabra de antropofagia, entonces recurren a canibalismo. Y hasta se ha hecho un verbo, canibalizar. Quiere decir coger 3 o 4 automóviles y hacer un carranclo que no sirve para nada. Dice canibalizamos.
canibalizar. Esa es una palabra que por razones freudianas yo no uso bien y hasta me equivoco al pronunciarlo. Lo de antropófago sí. Y a veces tengo ganas de ser medio antropófago para comerme vivo a algunas personas, pero no hoy. Hoy no. Hoy me siento muy bien. En ese proceso de americanizar el idioma europeo, hay otro detalle importante para la creación de nuestra habla antillana. Y es que la mayor parte de los que vinieron en aquella ocasión, más del 50% eran andaluces, muchos de Sevilla y algunos de Córdoba. Y los cordobeses eran muy importantes porque eran parientes de una muchacha cordobesa muy bonita que había tenido unos amores muy fértiles con Colón, del cual nació Fernando Colón. Su apellido era Enríquez de Arana, y aquello no fue ninguna jarana, pues un niño es una cosa muy seria. Pues los andaluces eran los que más primaban en los primeros años de la formación de nuestra habla antillana, y por consiguiente fue la pronunciación andaluza la que cobró importancia. Es decir, el ceceo no pasó a América, el ceceo sí. Y como dije hace un rato, y eso de comernos nuestras heces que son tan agradables también. Y se fue formando una manera de hablar y de pronunciar andaluza, un poco isleña, porque las Islas Canarias son siempre el paso hacia América, y luego lo que fuimos dando de acá. Y esa pronunciación antillana es la que pasó al continente. Por eso en ninguna parte de América se cecea, a no ser que estoy ceceando, no, que se sea un poco curto, pedante, y entonces uno quiere hablar como uno no habla. La pronunciación antillana fue la que pasó a todo el continente con los conquistadores. Pero también pasó mucho de ese vocabulario, de esos lexemas que fueron aprendiendo los españoles aquí. Aprendieron a correr por las sabanas, a vivir en bohíos y en canelles, a dormir en hamacas y en barbacoas, a comer de las frutas del país, a codearse con los caciques, a asistir a los areitos. Y ese es el vocabulario que los conquistadores llevaron al continente. Debo de ser preciso otra vez. Entre 1492 y 1519, que es la fecha en que se da el salto y el asalto al continente, van, por aquí hay un señor que sabe mucho de matemáticas y me podrá corregir, 27 años. En 27 años, nuestro idioma antillano, nuestra habla antillana ha cobrado cierta madurez. Y no solamente son españoles los que pasan a la conquista, sino muchachones que habían nacido en nuestra tierra y hablaban como nosotros. Un hijo de Fernández de Oviedo pelea en el Perú y muere a los 20 años. Iba de aquí. Y un cubano de Bayamo, de apellido Tamayo, es el que funda una ilustre familia peruana. Y cuando ustedes comienzan a leer los documentos escritos a partir de 1519, verán que aparecen por todas partes términos llevados de las Antillas, que los de allá creen que es el auténtico español de España y lo toman como tal. De tal manera que en el Perú no se extiende otro término sino cacique, y no se extiende el término
local quechua, sino ají. Y en los primeros documentos en México hablan de los areitos que bailaban los mexicanos. Claro que luego fue desplazado. Y habla de que andaban en cutaras. La cutara es una palabra que ha venido a menos, pero es interesantísimo, porque cuti quiere decir pie y ara quiere decir corteza. Luego el zapato es la corteza del pie. Me parece brillante manera de decir las cosas. Pues esos términos son tan generales, que hoy a veces se desconoce que son nuestros. Y tenemos que echar la peleita, la guerrita monga, defendiendo lo que es de los nuestros. Dar a Dios lo que es de Dios y quedarnos nosotros con lo que es nuestro. Y yo voy a empezar por un par de términos. Estando en Madrid hace algunos años, don Dámaso Alonso, que era presidente de la Real Academia y muy buen amigo mío y muy querido, me empezó a decir lo difícil que era modernizar el diccionario, porque hay ya ciertos términos que han cobrado carta de ciudadanía y no se pueden cambiar. Y me refería que en cierta ocasión un académico dijo que se definiera la palabra cangrejo como pez rojo que camina para atrás. Y otro académico dijo: mi querido colega tiene toda la razón, con excepción de que ni es pez, ni es rojo, ni camina para atrás. Y les dije: pues mira, Dámaso, en este caso son 3 inexactitudes. Yo creo que usé una palabra menos culta, pero no me acuerdo. Yo sé de un caso en que en lugar de 3 hay 5 inexactitudes. ¿Pero cómo va a ser eso? Digo, sí, mira, si vas al diccionario vas a encontrar que la palabra guajiro, que ustedes todos conocen por guajira, iba a decir guantanamera, iba a decir puertorriqueña, porque realmente es de todas nuestras partes. En la palabra guajiro, y lo pueden comprobar en el diccionario, porque yo asusto a la gente diciendo la verdad, aparece como del yucateco, señor, campesino, blanco de la isla de Cuba. Yo le dije a Dámaso: mira, no es del yucateco, sino del taíno. No es señor, sino compatriota o compañero. Campesino, todos los que no somos de La Habana, somos guajiros. Cuba se divide en 2 mundos. La Habana, que es, si es el segundo o el primer mundo, por ahí anda el mundo europeo, y tan pronto se sale de La Habana entran en el tercer mundo. Pues en La Habana, en Cuba, los que no somos de La Habana somos guajiros. Otro error. Blanco, ay Dios mío. No es que a mí me guste lo del racismo, porque a mí no me interesan los colores por aquí, sino lo que anda por acá. Pero ¿qué color tenemos los cubanos a estas horas? Todos los colorcitos, deliciosos. Y de Cuba, y también de Santo Domingo, y también de Centroamérica. Me dice Dámaso: ¿puedes escribirlo? Sí. Le hago un artículo muy erudito sobre conuco y guajiro. Lo publica en la publicación de la Real Academia, creo que se llama anuario o lo que sea de la Real Academia, pero sin embargo, en la última edición, si ustedes van a ver, vuelven a definir guajiro, del yucateco, señor, etcétera, etcétera. De nada sirvió. Luego, conuco. Hay otro cubano llamado Fernando Ortiz, que si él no hubiera existido, yo no estaría hoy aquí hablando de estas cosas, porque fue su influencia la que me llevó a meterme en estos berenjenales. Con la mayor admiración, con el mayor cariño, tengo que decir que don Fernando Ortiz, de vez en cuando, llevado de su entusiasmo, también se equivocaba, porque todos somos humanos. Entonces la palabra conuco, él dijo que venía del español cono y el despectivo uco. Así que conuco era porque los conucos eran cónicos.
don Fernando, es que los conucos no son cónicos. Bueno, se non è vero, ben trovato, ¿eh? De todas maneras se quedó que los conucos era una forma de cono. Pero no, los conucos, los taínos hacían sus montones para la yuca con la coa y con la macana, y eran planos como de 2 metros por 2 metros, y quedaba una tierra friable, porosa, areada, donde sembraban su yuca porque así crecía más y más fuerte. Luego, no tiene nada que ver con cono. Conuco es una palabra arahuaca que quiere decir bosque. Y el taíno lo que hacía era quemar parte del bosque y sembrar allí su yuca. Bueno, también puse eso en el artículo. Pero si ustedes van allí dirán todavía que conuco viene de cono, etcétera, etcétera. Luego, estamos echando una pelea en que todavía no acaban de tomarnos en serio, pero no importa. El tiempo está de nuestra parte y a la larga vamos a triunfar. Y como yo no quiero hablar por hablar, porque cuando empiezo me cuesta mucho trabajo terminar, yo he escogido 2 ejemplos de hasta qué punto ha penetrado el habla nuestra, el habla antillana en el continente. Y el primero es de un librito el manuscrito se envió a Italia en 1586 y aparece por ahí como si fuera una biografía de un gran jesuita, y como yo no acepto por así aceptar lo que la gente dice, miré y vi que no era una biografía, sino que era una novela de viajes y aventuras. Y creo que algunos de ustedes los han leído, así que yo no me voy a ir por esa tangente. Lo único que quiero decir es que en este libro hay 20 americanismos. Los voy a leer. Arcabuco, bejuco, bijao, bohío, cabuya, caimán, canoa, caribe, casabe, ceiba, cimarrón, curaca, galpón, guayaba, iguana, jobo, maíz, mamey, nigua y sabana. De esos 20, 2 no son antillanismos, que son curaca, que es una palabra peruana, y galpón, que aunque ustedes no lo crean, es una palabra mexicana que hoy se usa mucho en la Argentina y en el Uruguay. De 20 quitan 2, quedan 18, es un 90%. En este libro, escrito en Lima en 1586, de 20 americanismos, 18 son nuestros, un 90%. Ahora vamos a ver cómo se explican algunos de ellos. Vamos a empezar por arcabuco. Hoy no se usa la palabra arcabuco, pero en el siglo XVI lo usaba Lope de Vega, lo usaba Góngora. Tenía gran difusión la palabra arcabuco. Arcabuco quiere decir un bosque espeso y enmarañado. Pero en taíno no era arcabuco. Es una confusión del español que lo asimiló a arcabuz, porque la palabra original era arabuco. Arabu quiere decir bosque. Yuco es un despectivo, así que arabuco es un bosque enmarañado. Pero luego verán cómo va a reaparecer en otro que voy a encontrar allí. Arcabuco, luego bejuco, bijao, bohío, cabuya. Cabuya, en el excelente diccionario etimológico de Joan Corominas, dice que viene de cabo a rabo, cabeza a cola, porque al cabo de la soga le decían cabuya. No, hombre, con permiso, señor erudito. Cabuya es una planta americana de la cual se hace una especie de cordón. Y en mi niñez cubana, muchos trompos que yo bailé tirándolos con cabuya. Luego era una falta de respeto a mi niñez decir que eso era europeo.
cabuya, caimán. Caimán es una palabra preciosa, porque caimán quiere decir el peligroso. Y caimán ha dado también camaján, el que no trabaja. Así que tan peligroso es el caimán como el camaján. Canoa Caribe. Miren, Caribe no es una palabra taína. Caribe es una palabra caribe, traída del tupí guaraní. Y quien en este caso tienen toda la razón son los franceses, que todavía lo escriben con diéresis sobre la i. Dicen Caraíbe, porque está formada de Caraí, y todavía en el Río de la Plata todavía se le llama a un señor: óyeme, eres un importante Caraí, señor. Y B quiere decir poderoso, fuerte, invencible. Era el nombre que le daban primero a los grandes chamanes, y luego los caribes, que se las traían, ¿no? Cuando vienen por aquí dicen: mira, yo soy caribe, poderoso, fuerte, guerrero, que hace otras barbaridades, etc. Y esa es la etimología de Caribe. Préstamo del Caribe al taíno y del taíno al español. Y el próximo es cimarrón. Yo he tenido que escribir casi un libro sobre eso. Razón. Dije yo en cierta ocasión que cimarrón era indio. No, de ninguna manera. Vamos al diccionario de la Real Academia. Creo que de aquí se me va a oír mejor. Y dice: de cima y arrón. Eso sí es una falta de respeto a mi apellido. Y digo yo: ¿desde cuándo mis antepasados aragoneses anduvieron huyéndole a los moros por las cimas de Aragón? Al contrario, tan belicosos eran que pasaron a las Islas Baleares, mataron a los moros y se quedaron con su tierra, y de ahí viene el apellido a Roma, ahora que es Balear, y quiere decir cristiano viejo, de contra. Bueno, pues yo tuve que probar que esto no era cima, y me pareció tan lógico decir: pero ¿desde cuándo un cimarrón va a subir a los topes pelados de los cerros para que allí los descubran los que lo persigan? Ilógico, ¿verdad? ¿Y desde cuándo los ríos suben loma arriba para tener suficiente agua con que hervir su yuquita y su yautía? No tiene nada que ver con lo de cima. Ahora, ¿de dónde? ¿De dónde? Me pongo a buscar los sabios que en el mundo son. Primera datación, 1535, Oviedo. Voy a la edición de 1535. Afortunadamente yo vivo al lado de una gran biblioteca donde todos estos libros están en mi mano. Y en ningún lugar de la historia de las Indias de Oviedo, de la edición de 1535, aparece la palabra cimarrón. Vaya, voy a la segunda edición, 1547, y allí aparece, no voy a leer, en el tope del capítulo, de una manera de hacer unas cacerías famosas que yo oí en 1540 y tantos. Luego, la fecha de entrada está equivocada. Entonces da la definición de cimarrón como animal silvestre, salvaje. 1535. Me voy otra vez a la biblioteca, me leo rápidamente un centenar de colecciones de documentos y encuentro muchos datos anteriores sobre cimarrón. Luego, cimarrón era un término que se empleaba en las Antillas mucho antes de 1535. De tal manera que en 1530, en la correspondencia entre España y las islas cubanitas, ya aparecía unos indios cimarrones que están acabando con los españoles, manden los refuerzos. Y de España dicen: sabemos que los cimarrones están sublevados, así que allá le mandaremos unos arcabuces y unos machetes. Es palabra india, que se usaba desde principios del siglo XVI. Había que comprobarlo.
y seguí encontrando datos en que los que vivían aquí españoles decían, porque cimarrón es palabra de esta isla de Santo Domingo. Estaba comprobado científicamente que cimarrón, su primera datación es anterior a las que se dan por allá, y solamente había que agregar que además es taína. Eso, ciencia. Pero ahora viene una hipótesis. Si la palabra es taína, ¿qué quería decir con eso el taíno? Que fueron precisamente los primeros cimarrones. Y se me ocurrió que probablemente, hipótesis, la hipótesis es como un puente que se lanza hacia lo desconocido, que no tiene que acertar siempre. Y si no acierta, se cae uno en el vacío. Pero en fin, la hipótesis mía es que está relacionada con címara, que quiere decir flecha. Y cimarán quiere decir flecha en el aire, flecha que vuela, que huye de la mano del dueño. Se non è vero, è ben trovato, porque de todas maneras es una forma poética, lírica, de decir que el cimarrón es aquel que le huye a la mano del amo y busca la libertad, que es nuestra pasión fundamental en estas islas. Yo no sé cuánto tiempo he hablado. Yo creo que pudiera seguir, pero mejor voy a terminar aquí recordándoles. Ya me están diciendo que siga por allá, pero no, yo me voy a pasar 2 semanas aquí y pueden consultarme y yo hablaré todo lo que ustedes quieran. Pero en esta ocasión solamente quiero decir que en este conversado jíbaro yo lo que he querido es invitarlos a que dialoguen conmigo, a que en estas 2 semanas que yo voy a estar aquí, cuando me vean en la biblioteca o en el campus, donde sea, me detengan y me pregunten lo que ustedes quieran. No siempre voy a saber la contestación, y cuando no lo sepa, con toda honradez diré, no sé, pero vamos a buscarlo, porque ese ha sido mi lema como profesor. Cuando no sé, vamos a buscarlo. Y quiero invitarles a que me hagan esas preguntas, y yo me voy a hacer la primera pregunta. Una pregunta que me han hecho en más de una ocasión. Me han dicho, ¿por qué usted, que como han oído de Margarita, se ha dedicado a hacer tantos libros sobre teatro y literatura y otros temas, ha perdido un cuarto de siglo de su vida metido en esas indianerías? Porque para mí no son indianerías, sino que es parte de lo que yo soy. Y buscando una adecuada contestación, encontré que José Martí dijo que la conquista había arrancado una brillante página a la historia de la humanidad. Y yo he querido, en la medida de mis fuerzas, reconstruir, aunque sea un párrafo de esa perdida página, porque en esa página está la historia de nuestro pueblo. Ahora me pongo a la disposición de ustedes. Ahora voy a hacer como los rusos. Creo que don Pepe acaba de demostrarnos por qué en Yale y en tantas partes lo quieren tanto, y que nos damos cuenta de la suerte que tenemos de que vaya a estar estos días con nosotros. Nos queda un espacio todavía de estar juntos y queremos dedicarlo a las preguntas que el público le quiera hacer a don Pepe para continuar el conversado. Sí, ¿cuál ha sido la influencia del español antillano sobre
Estupenda pregunta y muy buena para el conversado porque muchos de estos términos no se quedaron aquí, sino que regresaron a nuestro solar. Por ejemplo, la palabra cacique. Cacique viene de ca y sicua, que quiere decir el que tiene casa, el que es el jefe del caserío, el señor de la aldea. Eso es todo lo que quiere decir cacique. Pero esa palabra pasó no solamente a toda América, sino que se ha reflejado en España. Y hoy en la política española se habla del cacique y del caciquismo. Es decir, el jefe político en España hoy se le llama cacique. Así es que fíjese cómo regresó allá. Hay otra palabra, para no repetirme. Hace unos meses estuve en España y un coronel de la infantería española me dijo que los soldados hasta la guerra civil llevaban su frazada, etcétera, a los hombros, y que a eso se le llamaba, con una palabra posiblemente antillana, macuto. Bueno, en España todos los soldados llevaban macuto. Yo dije, sí, yo creo que es antillana, pero tengo que comprobar las cosas bien primero. Y encontré en mis búsquedas que macuto es una palabra que tiene una vitalidad tremenda en todo el Caribe, porque en Venezuela se dice, cuando alguien es muy pobre, es tan pobre que no le faltaba sino llevar el macuto. El macuto es esta cesta larga que llevan al hombro los pordioseros para poner las cosas que le dan. Luego voy a Santo Domingo y me encuentro con que los políticos ladrones le llaman macuteros, porque se ponen en el macuto todo lo que no es de ellos y se la parten. Siguiendo un poco más allá, llego a Haití y encuentro que a esa policía secreta maligna también le llaman tonton macut. Pues ya es africana. Con cuidado, un poquito antes. ¿Qué quiere decir tonton macut? Tonton macut, tonton quiere decir tío. Así que tonton macut es el tío del macuto. Y a medida que uno penetra un poco más, encuentra que es un mito, es una leyenda, es una creencia de que los niños que se portan mal, el día de Navidad, viene el tío del macuto y se los lleva silenciosamente y no aparecen nunca más, que es lo que hacía precisamente la policía de Duvalier, etc. Pero un poquito más allá yo voy y digo, bueno, ¿y quién le llamó a la playa cercana a Caracas la playa de Macuto, que es un topónimo prehispánico? Siempre hay la posibilidad de que alguien dijera, no, ese fue alguien del siglo XIX que se lo puso. Y como yo no tenía los mapas a mano, seguí buscando y me encontré con que 2 caciques en 1560 y tantos que se opusieron a la conquista de Venezuela llevaban en sus nombres la palabra macuto. Ya era un antropónimo taíno, ya no lo podían negar. Pero luego me voy a Cubita Bella y me encuentro con un lugarejo por allá, escondido en la provincia de Oriente, que se llama Macutibo, que es pluralizador, abundancia. Luego Macutibo quiere decir los macutos. Entonces, vamos a ver qué etimología le puedo buscar a esto. Ma quiere decir sin. Cuti quiere decir pies. ¿Quieren una cosa más bonita que este saco que lo llevan al hombro y camina sin pies? Bien, otra pregunta. Yo puedo seguir diciendo tantas otras palabras que han entrado en el español general, como canoa, como hamaca, huracán, tabaco, maíz, en fin, sería la de nunca acabar. Aquel joven. Por favor. Claro que hay africanismos. A mí me gusta dar a Dios lo que es de Dios
a los taínos lo que es de los taínos y a los africanos lo que es de los africanos. Porque yo debo de partir que nosotros los antillanos somos no la mezcla, porque la mezcla es una palabra fea, mezclar las cosas, arroz con frijoles y lo que sea, ¿no? Es una síntesis cultural, no racial. A mí no me interesa el colorcito de la piel, me interesa lo que llevo aquí adentro. Y en esta síntesis cultural que somos nosotros, hay palabras españolas, hay palabras taínas y hay también palabras africanas. Y la primera que entra es, ¿cómo se llama este tubérculo? Ñame. Colón, que había estado en África, quien contestó es mi mujer, que sabe todo lo que yo sé y lo que yo no sé. Pues Colón pone en su diario que había descubierto unos ñames, y lo escribe N-I-A-ñame, es decir, hacía una especie de yod, que es la ñ. Luego, él pensó que los ñames que había visto en África eran las yucas de por acá. Esa es una. Y así pudiera seguir diciendo otros términos que son auténticamente africanos. Pero con un ejemplo basta. Lo poco si poco, lo bueno si poco, dos veces bueno. Pero hay muchos términos. Bueno, malanga. Y una palabra que casi nunca se usa, cuando una muchacha es así muy sandunguera, sandunga es africano. Y por ahí pudiera seguir. Por ejemplo, en Sevilla, en el siglo XVI, la mitad de Sevilla era africana. Que se sepa claro. Y tenían un barrio que se llamaba el barrio del Matadero. Y tenían hasta su propio jefe. Y algunas de las africanas que vivían en Sevilla cogían el panza, cuajar, liver, etcétera, de las vacas y hacían una buena comida y le llamaban con palabra africana mondongo. De lo cual luego despectivamente hemos dicho, esa es una negra mondonguera. Pero es una palabra africana. Y sí sigo, pero no he de seguir porque hay un excelente libro, por un excelente lingüista puertorriqueño, que se encuentra aquí en este momento, sobre los africanismos en la lengua de Puerto Rico. Me refiero al profesor Álvarez Nazario, para quien pido reconocimiento y un saludo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor. No sé si estoy equivocado en la apreciación que voy a dar, pero me da la impresión de que podría ser correcto esto. Si las heces fueron tan sabrosas y se consumieron en las Antillas, ¿cómo es posible que hayan aparecido en los peruanos y en los colombianos que producen bastante bien las heces? Tu voz es tan dulce que no entendí la última parte. ¿Por qué se usan antillanismos en Colombia? Las heces. Mire, sí, las heces. Ahí fue donde se me fue el hilo. ¿Por qué se las comen en las Antillas y en Perú y en Colombia no? Sí. Yo no sé exactamente por qué, pero tengo una hipótesis. Y la hipótesis es que en las tierras cálidas de nuestra América, lo que predominó fue el elemento andaluz. En cambio que en las tierras altas, lo que predominó fue el elemento castellano. Esa pudiera ser una posible causa. Otra posible causa es que los idiomas que están por debajo del español tienden a pronunciar mucho las eses en aquellos lugares, en cambio que no en el taíno de por acá. Sea lo que sea la causa, que yo no la sé,
Lo que sí puedo decir es que en toda la tierra montañosa de las Américas se pronuncia la S. Y en todas las costas de América nos comemos la S. Por ejemplo, en Colombia, que es un solo país, hay dos mundos, la sierra y la costa. Y me decía un colombiano de la sierra, pues mire, profesor, la gramática de los costeños es muy interesante, porque cuando un profesor quiere explicar el plural, dice singular el fósforo, plural lo fósforo. Pero ahora voy a decir otra anécdota. Cuando yo era joven, y de eso hace mucho tiempo, hice un viaje por Sudamérica y yendo de Quito a Guayaquil, Sierra, en el carro de primera no iba más que 3 o 4 personas y entre ellas iba una rubita preciosa. Los otros eran carros de segunda para los indios, los cerdos, etcétera, preciosos. Iban con sus dando al viento sus colores, etcétera. Y no sé si porque era bonita o porque no quedaba más con quién hablar, empecé a hablar con la chica. Y claro que le decía algunas cosas muy agradables. Y a ella le gustaba. Y me decía, mande pues. Es decir, ella se economizaba todas las vocales. Sí, que digo economizar, por no decir otra cosa. Hasta que después de cierto tiempo descubrí que quería decir, mande pues, que me gusta la cosa. Así es que, fíjese, en todas partes cosemos habas, en todas partes tenemos variedades en la pronunciación que nos caracterizan regionalmente. Todos tenemos razón, porque la función de un idioma es comunicarnos, y con tal de que nos entendamos, ya está bien. Y en el caso de esta chica, aunque sus consonantes andaban por otro mundo, el idioma gestual me decía que no le disgustaba lo que yo le decía. Así es que la pronunciación de la S o la S aspirada es un problema que no se ha resuelto del todo. Hay todavía hipótesis que se contradicen. Amado Alonso se salió con una, luego le han contestado que no, que si Pedro Enrique Sureña tiene la razón. Eso es lo que llamaríamos en castellano antiguo un arcabuco, un berenjenal. Sí. Yo soy de Colombia. Bien. Quería preguntarle, en el norte de Colombia hay una península que se llama La Guajira. Claro. Y quería preguntarle si usted sabe si esa zona se llama La Guajira porque nosotros decimos, y yo todavía he oído, que esa zona se llama La Guajira porque allí habitaban los indios guajiros. Es verdad. Hablo de la Guajiro, quería preguntarle si esa es realmente la razón por la cual esa zona se llama Guajira. Bueno, en primer lugar, usted no sabe el gusto, tú no sabes el gusto que me da oír a una colombiana, porque yo también soy colombiano. Toda Hispanoamérica es mía porque yo me la compré con mi cariño. Y en el Instituto Caro y Cuervo yo he dado conferencias, he publicado 4 o 5 libros y casi me han hecho famoso. Así que yo le tengo mucho cariño a Colombia. Ahora, a veces resulta que 2 palabras suenan igual, sin embargo no significan lo mismo. Son homófonos, igual sonido. Como por ejemplo, en italiano burro quiere decir mantequilla. En cambio que en lo nuestro es otra cosa. Así es que yo creo que la palabra guajiro en la península costeña, donde también se hablaba un idioma arahuaco, puede que esté relacionada con el arahuaco general y puede que no. Tengo amigos que han trabajado muy bien ese tema. La guajira colombiana y venezolana
Yo no pudiera decirle si guajiro allí tiene el mismo sentido. Un momento, ahora me acuerdo, me funcionó la computadora. Sí, guajiro allí quiere decir señor. Tiene usted razón. Hay una gramática del guajiro por un Urocoechea, que fue un lingüista colombiano del siglo XIX que estudió en Yale, broma, y allí está toda la documentación. Luego sí, allí es un prestigio que le digan a usted guajiro, porque quiere decir señor, persona importante, que pudiera hasta cierto punto ser una modificación de compañero, compatriota. En el caso del guajiro antillano, gua quiere decir nuestro y sheri, persona. Nuestra persona, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro compatriota. Muy buena pregunta y sobre todo muchas gracias por haber oído una voz colombiana. Bueno, don Pepe, yo creo que usted se ha ganado su almuerzo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ah, perdón. Hay que aprovechar la audiencia cautiva y anunciar dos de varios conversatorios que esperamos tener en estas 2 semanas. El martes 29 de agosto a las 9 de la mañana en la sala de conferencias de la biblioteca, un conversatorio sobre la cultura precolombina en las crónicas de la conquista de Pané, Morúa, etc. Esa noche a las 7 de la noche, para los estudiantes que claro son incapaces de faltar a clase el martes por la mañana, para los que están excusados, a las 7 en la casita, hasta ahora tema abierto. Y el jueves a las 2 de la tarde en la sala C del Centro de Estudiantes, la conferencia que no dio hoy, como manera de conversatorio, las Antillas en vísperas del 5º centenario. No falta. Muchas gracias a todos. Usted tiene cautivada toda la facultad. Tengo que llamar cuando tenga problemas con el claustro. Si pudiera hablar con la colombiana, ¿puedo? Ah, sí. Patricia. Patricia. ¿Dónde está Patricia? Óyeme, resulta que yo venía dispuesto a hablar con pero venía preparado para dar un ejemplo de cómo se adaptó el español en Colombia. Fray Pedro Simón es el vocabulario del americanismo publicado por el Instituto San Fuerte, y si hubiera habido tiempo yo me iba a dedicar a hablar de lo que dice aquí, luego habla de arquear aquí, al cabuco ya pronunciando con la L, y por ahí va a seguir un argentino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Muchísimas gracias. El centro tenía tema aquí para y el diálogo ahí es yo no solamente sino que son muy se llama Sí,
Bueno, yo te voy a decir que yo podría haber hablado muchísimo sobre Colombia, pero me pareció que mejor era dejar que me hicieran preguntas. Yo de todas maneras voy a tener que asistir a las conferencias que usted va a dar y a la charla de las 7 de la noche en la casa de conversar. Bueno, sí, yo con el mayor gusto, ¿eh? Que debe lo de los coquillos. Y le debo lo de los coquillos, sobre todo a su esposa que está interesadísima. Claro. Bueno,